Bueno, vamos a hacer el ejercicio 16. Nosotros tenemos esa curva, esa función, y lo primero que pide el apartado A es que veamos cuáles son los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Lo primero que vamos a hacer es analizar el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de mi función f van a ser todos los reales menos donde se anula el denominador. En este caso va a ser el menos 1. Este va a ser el dominio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar la intersección con el eje de las x. Para hacer esto lo que hacíamos era, reemplazábamos f de x por 0. Entonces sabemos que 0 es igual a 2x menos 1 sobre x más 1, ¿sí? Ya dijimos que x tiene que ser diferente de menos 1, entonces si esto lo pasamos multiplicando, nos queda que 0 es igual a 2x menos 1, y si despejamos todo esto nos queda que x va a ser igual a 1 medio, ¿sí? Entonces, la intersección con el eje de las x va a estar en 1 medio. Vamos a ver ahora cuál va a ser la intersección con el eje de las y. Para sacar la intersección con el eje de la y, lo que teníamos que hacer era reemplazar x por 0, ¿sí? Entonces me va a quedar que y es igual a 2 por 0 menos 1 sobre 0 más 1, ¿sí? Entonces 2 por 0 es 0, me queda menos 1 y abajo queda 1, ¿sí? Entonces va a quedar y igual a menos 1, digamos. Ese va a ser el punto donde va a cortar al eje de la y. En el punto B, lo que teníamos que hacer era buscar las asíntotas, si tenía alguna asíntota. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si tiene asíntotas verticales. Los candidatos para hacer asíntota, acuérdense que eran los números que no estaban dentro del dominio. En este caso va a ser menos 1. Lo que hacemos entonces, el límite, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, si vamos a hacer primero, de nuestra función, 2x menos 1 sobre x más 1, ¿sí? Cuando reemplazamos esto, nos va a quedar arriba 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 menos 1 nos va a quedar menos 3 sobre 0. Y esto nos termina dando más infinito. Cuando hacemos el otro límite, límite cuando tiende a menos 1 por derecha, ¿sí?, de la misma función, nos va a dar lo mismo, menos 3 sobre 0, y esto nos va a dar menos infinito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, decimos que existe una asíntota vertical en x igual a menos 1, ¿sí? Vamos a calcular ahora si tiene asíntotas horizontales. Vamos a calcular ahora a ver si tiene asíntotas horizontales. Lo que hacíamos para ver si tenía asíntotas horizontales era hacer el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir todos los factores que tenemos por la variable de mayor grado. En este caso sería está elevado a la 1 las x. O sea, nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de 2x sobre x menos 1 sobre x, todo sobre x más 1 sobre x. Esto se hace 1, esto se hace, bueno, se simplifica en realidad. Esto de acá se hace 0 y esto de acá se hace 0, ¿sí? O sea que nos termina quedando todo esto 2, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo mismo cuando x tienda a menos infinito y también les va a dar 2, ¿sí? Entonces lo que decimos ahí es que existe una asíntota horizontal en y igual 2, ¿sí? Como existe una asíntota horizontal, no hace falta que busquemos si tiene asíntotas oblicuos porque no va a tener, ya que existe una horizontal. Nos queda el apartado C. En el apartado C nosotros teníamos ya que realizar una gráfica. Antes de hacer la gráfica, primero vamos a calcular los intervalos de monotonía y concavidad, ¿sí? Para eso vamos a necesitar la derivada primera y la derivada segunda. Para calcular la derivada primera de x, ¿sí?, acá tenemos un cociente, aplicamos la regla del cociente. Era la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, y ahora al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la derivada del numerador va a ser 2, ¿sí?
porque es 2, digamos, esta x se anularía, entonces nos queda 2 y acá tenemos una constante, daría 0. ¿Sí? 2 por el denominador sin derivar. Menos, ¿sí? Y ahora va el numerador digo, sin derivar, o sea, 2x menos 1 por la derivada del denominador, que en este caso va a ser 1, nada más, ¿sí? Todo sobre el denominador al cuadrado, x más 1 al cuadrado, ¿sí? Esto entonces nos va a quedar, hacemos la distributiva, 2 por x es 2x, 2 por 1 es 2, menos, y acá si queremos hacer la distributiva, 2x por 1 es 2x, con este menos se hace menos 2x, y acá menos y menos nos daría más 1. Todo sobre x más 1 al cuadrado. 2x con 2x se va y nos queda 2 más 1, solamente nos queda 3 sobre x más 1 al cuadrado. Esto va a ser f' de x. Lo que sigue ahora sería buscar cuáles son los puntos críticos. Y los puntos críticos son los puntos en los cuales la derivada se hace 0 o directamente no existe. En nuestro caso, si nosotros igualamos esta función, digamos 3 sobre x más 1 al cuadrado a 0, cuando pasemos esto multiplicando nos va a quedar que 0 es igual a 3 y va a ser una ecuación sin solución, ¿sí? Por lo tanto, el único punto crítico que vamos a tener es este en el cual la función no está definida, o sea, cuando x vale menos 1. Y lo que hacemos nosotros es planteamos los intervalos, ¿sí? Nos va a quedar, vamos a hacerlo así, acá va a quedar f' de x, ¿sí? Y acá vamos a tener dos intervalos, uno que va a ir desde menos infinito hasta menos 1 y otro que va a ir desde menos 1 hasta más infinito, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es buscamos números que pertenezcan a este intervalo y a este intervalo y analizamos el signo que va a tomar la derivada primera, ¿sí? En este caso, esto va a dar positivo y esto va a dar positivo, ¿sí? Después las cuentas, si quieren, háganlas ustedes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Según el criterio de la derivada primera, como en ambos casos es mayor que 0, ¿sí? En los dos intervalos, desde menos infinito hasta menos 1, la función va a ser creciente, y de menos 1 hasta más infinito también va a ser creciente, ¿sí? Esta función nunca va a ser decreciente. Y antes de graficar, lo que nos falta es averiguar la concavidad de esta función, ¿sí? Para eso lo que vamos a necesitar va a ser la derivada segunda. ¿Cómo se saca la derivada segunda? Es derivar una vez más la derivada primera que nosotros ya teníamos, ¿sí? Entonces, nos va a quedar, la derivada del numerador es 0, ¿sí? 0 por todo lo demás, no importa, va a dar 0, ¿sí? Menos, ahora el numerador como está, ¿sí? 3 por la derivada del denominador, ¿sí? Entonces acá sería 2 por x más 1, y si aplicáramos la regla de la cadena sería por la derivada de eso que está acá adentro, que sería 1, ¿sí? Entonces directamente tampoco lo ponemos. Sobre x más 1, y esto tiene que estar elevado al cuadrado, o sea que va a quedar a la cuarta, ¿sí? Entonces, f segunda de x, si nosotros hacemos acá la distributiva, va a quedar menos 3 por 2, 6, pero esto van a ser 6x. Pero no nos conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque podemos simplificar un x más 1 con un x más 1 de estos que están acá, ¿sí? Entonces directamente lo dejamos solamente menos 3 por 2, que quede menos 6, por x más 1, todo sobre x más 1 a la cuarta, ¿sí? Entonces simplificamos uno de acá con uno de acá. Entonces todo esto nos va a terminar quedando, la derivada segunda de x nos va a quedar menos 6 sobre x más 1 elevado al cubo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es buscar los puntos de inflexión, que va a ser los posibles puntos donde cambie la concavidad. Y pasa lo mismo, va a ser cuando la función se anule, cuando no esté definida. Si nosotros esto lo igualamos a 0, ¿sí? Esta ecuación no va a tener solución, o sea que el único punto de inflexión que nosotros vamos a tener va a ser cuando x valga menos 1, ¿sí? Otra vez lo que hacemos es buscamos los intervalos. Acá vamos a tener f segunda de x, ¿sí? Y acá vamos a tener desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta más infinito, ¿sí? Cuando analizamos los signos de la derivada segunda en esos intervalos, vamos a llegar a que en este intervalo es positivo y en este intervalo es negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos infinito y menos 1 la función va a ser cóncava hacia arriba, porque la derivada segunda nos dio positivo.
y desde menos 1 hasta más infinito va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Todos estos datos nos van a servir ahora para realizar la gráfica. Lo primero que hacemos cuando realizamos el gráfico, ¿sí?, es marcamos la asíntota. Nosotros teníamos una asíntota horizontal, ¿sí?, que era la recta y igual a 2, y teníamos una asíntota vertical que era x igual a menos 1, ¿sí? Otra de las cosas que teníamos nosotros era la intersección con los ejes de coordenadas. Teníamos que en el caso de x, ¿sí?, la intersección era 1/2 y en el caso de y era menos 1, ¿sí? O sea que la función sí o sí va a tener que pasar por esos dos puntos que son donde intersecan los ejes. Otra de las cosas que nosotros sabíamos éramos que entre menos 1 y más infinito la función era creciente, ¿sí? O sea que va a venir desde acá abajo y va a pasar por acá, ¿sí? Y era cóncava hacia abajo, o sea que tiene sentido, digamos, que nos quede una cosa así, ¿sí? Si nosotros hacemos la gráfica va a quedar más o menos una cosa así y se va a ir directamente para allá, pero nunca va a tocar la asíntota, ¿sí? En la otra rama, ¿sí?, era desde menos infinito hasta menos 1, ahora la función era cóncava hacia arriba, ¿sí? O sea que va a tener esta forma. Y también era creciente, o sea que va a venir desde acá y va a crecer directamente, ¿sí? Esto nos va a quedar una forma más o menos así, y directamente ahí se va a ir hacia arriba, ¿sí? Todo el análisis que hacemos de los intervalos de monotonía y de concavidad tiene que tener coherencia con esto, ¿sí? Si a nosotros nos hubiera dado, por ejemplo, que desde menos infinito hasta menos 1 la función era cóncava hacia abajo, esto estaría mal, ¿sí? Porque acá sería cóncava hacia arriba, acá sería cóncava hacia abajo, y en ambos casos la función crece, ¿sí? Que eso era lo que habíamos visto con la derivada primera. Si les queda alguna duda pueden usar los foros de consulta.